Vamos a entrar en tema. No te di el tema, ¿verdad? Sí, a ver, ¿cuál es el tema? ¿Qué dice ahí? Resucitados en él. Continuamos con el mismo tema porque todos los temas son los mismos. Le ponemos para ahí un cambio de título, pero todos son el mismo tema. Un solo tema ¿cómo se dice? Nos ocupa, ¿sí? Que es Cristo. Cristo. Y bueno, a veces tenemos que inventar en el sentido figurado algún tema. Resucitados en él. Solamente para aclarar un poquito, recordar un poquito, dijimos que la premisa, puedes poner por ahí, ¿qué es una premisa? Dice ahí, proposición que se asume como verdadera y se utiliza como base para construir un ¿qué? Argumento o razonamiento. Es una afirmación inicial que sirve como punto de partida para llegar a una ¿qué? Conclusión. Las premisas pueden ser explícitas o implícitas y su validez es crucial para la solidez del argumento. Esto es importante. Y su validez es fundamental para la solidez del argumento. Ahora esto van a decir, bueno, ¿y esto con qué se come, no? ¿Por qué hablamos de esto? Recordando un poco, dijimos que en el Evangelio, dentro del Evangelio, en la iglesia actual y aún la pasada, en la iglesia el Evangelio vino a nosotros de una manera no correcta, ¿sí? Y pusimos algunos ejemplos. En mi caso, o en el caso de alguno de nosotros, llegó el Evangelio por una situación específica, por una situación delicada, llámese de matrimonio, de salud, llámese de enfermedad. Y es como vino el Evangelio. Una de las razones, por ejemplo, aquellas personas que por medio de una sanidad les llegó el Evangelio de manera equivocada. No estoy diciendo que Dios no quiera sanar, no estoy diciendo que sea malo que Dios sane, pero si el Evangelio para ti es solamente sanidad, es un Evangelio muy cortito y muy chiquito, porque el Evangelio es más que una sanidad. El Evangelio es más que una provisión. Porque algunos dicen, bueno, es que yo tenía una situación económica tan tremenda que me hablaron de Cristo, y cuando me hablaron de Cristo, del Evangelio, de repente vino sobre mi vida mucha abundancia. Y esto no quiere decir que no sea cierto, no quiere decir que no esté bien o que esté mal, pero no es el Evangelio aún todavía. ¿Sí? Aún eso no es el Evangelio. Por eso pusimos ahí que la premisa es lo que se te informó, lo que te llegó de primer mano en el momento en el cual tú ignorabas algunas cosas acerca del asunto de Dios. ¿Sí? Entonces, si la premisa llegó equivocada, verdaderamente estaremos equivocándonos con lo que después fue puesto atrás. No sé si me estoy dando a entender. ¿Sí? Si lo que se te dijo del Evangelio fue Dios te puede sanar, y que eso es verdad, pero que no es el Evangelio, lo que puedes vivir después, puedes tomarlo como verdad, aunque no lo sea. Porque ¿qué pasa si alguien conoció del Evangelio cuando estuvo en una situación crucial de vida o muerte, hablando de la salud? Esto no quiere decir porque de algo nos vamos a enfermar. ¿O alguien nos enferma aquí? Todos nos enfermamos.
Y si en algún momento dado ahorita dices, bueno, yo estoy bien, qué bueno, pero vamos a enfermarnos. Y si eso es para ti el evangelio y te enfermas, entonces vas a decir, bueno, ¿y esto qué está pasando, no? Si el evangelio te vino como algo que te generó riqueza y de repente te encuentras en una situación donde lo pierdes todo, entonces el evangelio no te funcionó o no es el evangelio. Dijimos que el evangelio, lo primero que nosotros tenemos que experimentar como personas vivas, precisamente, ¿se acuerdan cuando Jesús le dijo a un joven y lo llamó y le dijo, ven y sígueme? Era un joven rico, tenía riquezas, iba a enterrar a un familiar, se supone, según la escritura y según la historia. Pero el joven le dijo, deja primero que yo entierre a mi pariente, a mis muertos. ¿Qué dijo Jesús? La respuesta fue muy puntual, directa, hasta tajante. Le dijo, deja que los muertos, ¿qué? ¿Cómo les llamó? A los que estaban vivos. Deja que los muertos se entierren a los muertos. Aquí hay algo importante. Toda persona, ¿sí?, todo ser humano que aterriza o aterrizamos en la tierra, sin Cristo está ¿qué? Muerto. Aunque camine, aunque coma, aunque ría, aunque haga lo que tenga que hacer, escrituralmente, una verdad, esta sí es una verdad absoluta, ¿sí? Está muerto. La escritura dice que en otro tiempo, puedes poner Efesios 2:5, creo, dice, estuvimos muertos. Ahí está. Aún estando nosotros, ¿qué? Muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Yo sé que esto lo hemos aprendido, lo hemos escuchado, pero la intención de Dios es que lo podamos entender. Porque no es lo mismo una sanidad que una resurrección. No es lo mismo. ¿Qué te impresionaría más? ¿Ver a alguien pararse de una silla de ruedas o ver a un muerto levantarse de la tumba o del feltro o del ataúd? ¿Qué te impresionaría más? Pregunta. A ella le impresionaría más ver resucitar a un muerto. Todos necesitamos experimentar esta resurrección. Todos. ¿Sí? Porque dice ahí, aún estando nosotros muertos. O sea, la primer verdad en nuestras vidas es que tú y yo estábamos muertos. O sea, no teníamos vida, estábamos completamente fuera de. Pero dice que Cristo nos dio ¿qué? Vida. ¿Sí? Un nuevo nacimiento. Entonces, esto es importante y es algo que a veces lo pasamos de largo y a veces incluso se ignora. Porque yo puedo decirle a Joana, Dios te ama, y eso está bien. Pero antes de experimentar, para que ella pueda experimentar el amor, tiene que estar ¿qué? Viva. ¿Un muerto puede experimentar amor? Está inerte. Para que pueda experimentar todo lo que ofrece la vida en Cristo, tiene que estar uno vivo. De lo contrario, podemos adornar un arbolito de Navidad, ¿no? Digo, me voy a adelantar a este ejemplo. No, y ahora, por favor, no voy a decir, ay, entonces el arbolito es malo. No, no estoy diciendo que es malo o bueno. Podemos adornar un árbol de Navidad lo más hermoso que tú quieras. Pero al final de cuentas, ese árbol, que llamamos árbol, que no es un árbol, es una rama, está
muerto. Lo cortaron y en el momento en que lo cortaron, pierde vida. Y puede estar muy bien adornado. ¿Sí? Porque fue quitado del tallo, del núcleo, de la rama que le da vida. Nosotros fuimos cortados, según dice la palabra también. Y estábamos muertos. El ser humano está sometido a varios tipos de tiempos. ¿Sí? Según leemos en la Biblia, ha habido tiempos de todo tipo. Y así como en las estaciones del año hay temporadas, también en la vida del ser humano experimentamos tiempos. Hablando de la iglesia, no sé si algunos que tenemos ya más de algunos añitos dentro de este ámbito eclesiástico, yo les mencionaba hace creo 15 días, sí fue hace 15 días, que en mi época, volviendo un poquito atrás, y vamos a entrar en nostalgia, cuando éramos muy jovencillos de 19, 18 años, experimentamos un tiempo dentro de la iglesia, un mover del Espíritu Santo muy hermoso, un mover que le llamamos de visitación, donde el gozo, donde incluso las sanidades estaban a flor de piel en aquel tiempo. Recuerdo cuando vino un hombre llamado Benjim, se llamaba, a la Arena México. A la Arena México, escúchenme bien. Estaba llena ese lugar. Fuimos el grupo de jóvenes en aquel tiempo y pudimos ver el poder de Dios de milagros y sanidades. Digo, sí se queda uno impresionado. ¿Sí? Gente que fue llevada en silla de ruedas con oxígeno y que Dios las levantó. ¿Sí? Que se quitaron la esta de oxígeno y respiraron por sí mismos, ¿no? Entonces, eso es impresionante. A eso nosotros le llamábamos fue tiempo de visitación. ¿Sí? Y en la Biblia hay muchos tiempos que han sido dispensados a través de la historia del ser humano. Tiempos de refrigerio también. Hubo tiempos de refrigerio, se le llamaba tiempo de refrigerio, donde todo era quietud, donde todo era paz, era calma. Tiempos de restauración también. De todo tipo de tiempos. Dios aparece en el tiempo para manifestarse. ¿Sí? Pero me gustaría que leyéramos Hebreos 9. ¿Se acuerdan que dije que teníamos que leer el libro de Hebreos de hace tiempo? Bueno. Dice, vamos solamente a ver unas porciones, porque habría que leer todo el libro, pero vamos a tratar de sintetizar y yo voy a tratar de hablarlo de manera general. Hebreos 9, del 8 al 12 dice, dado el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese ¿en qué? En pie. Yo sé que un versículo sacado así nada más no dice mucho, pero el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, lo que está explicando, lo que está narrando es exactamente lo que a veces a nosotros nos pasa como cristianos y como personas humanas, la nostalgia. En aquel tiempo, cuando el libro de Hebreos se escribió, Cristo ya había resucitado, ya había sido impartido, ya no estaba en la tierra. Pero el pueblo de Israel se sentía nostalgia porque veía, vamos a poner de ejemplo la iglesia de San Salvador. Ay, ya viene el 6 de agosto. Y empezamos a tener esa nostalgia, ¿no? De las fiestas, de cómo se hacían las fiestas, de cómo se llegaban las promesas. Aquí el libro de Hebreos está hablando recordando cómo en la antigüedad, cómo en aquel tiempo, o tiempo atrás, los sacerdotes ofrecían sacrificios para el perdón de pecados. ¿Sí? Y empieza a recordar el autor
todo esto en un tiempo en el cual hay una nostalgia de ver todo lo que se hacía y que en algún momento están a veces deseando volver a hacer. Pero dice aquí, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Esta palabra, entre tanto que estuviese en pie, ¿qué? ¿Qué es lo que estaba en pie todavía, según lo que leemos ahí? El tabernáculo, el templo. ¿Sí? Todavía estaba en pie ese lugar, donde se hacían sacrificios, donde los hombres y mujeres llevaban machos, cabríos, palomas, corderos, para que cubrieran sus pecados. ¿Sí? Todavía estaba en pie. ¿Qué es lo que está tratando de decir el autor de Hebreos? Que mientras en tu vida y en mi vida siga en pie el pasado, lo viejo, mientras siga en pie, mientras tus pensamientos y los míos sigan siendo pensamientos viejos, decía hace rato una palabra fuerte, pero que expresa lo que quiero decir, algo que ya ha sido rancio, algo que ya caducó. Aquellos que vamos a comprar en la tiendita, cuando compras algo de frituras o cosas, ¿qué es lo que tienes que ver? O compras un yogur, compras la leche, ¿qué es lo que vemos? Caducidad. Es lo que está diciendo aquí, que ya había caducado, ¿sí? Eso ya había pasado, pero el pueblo añoraba, deseaba, pensaba, ¿sí? Como a veces nosotros, ¿sí? Por eso dije hace rato que hay en la vida del ser humano hay diferentes tipos de tiempos que vivimos en el Señor. Y yo sé que varios aquí, algunos hemos vivido diferentes tiempos. ¿Sí? De la manera de hacer culto, de los retiros, de los congresos. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo, quiero que se aclare bien. Eso no estoy diciendo que sea malo. Pero sí lo que quiero recalcar bien es lo que dice el autor de Hebreos. Mientras haya un pensamiento viejo en tu mente, en tu cabeza, no podrás disfrutar de lo nuevo. Jesús le dijo a sus discípulos acerca de las odres, ¿se acuerdan? Del vino. Dice, no podéis poner o no debes poner vino nuevo en odres viejos. Porque si no, o porque si pones vino nuevo en odres viejos, ¿qué es lo que va a pasar? La fermentación hace que ¿qué? Se infle y lo revienta. Entonces, para que Dios pueda depositar, escúchame bien, estamos hablando de un pensamiento. Para que Dios pueda depositar el vino nuevo en tu vida y en mi vida, necesitamos un cambio de ¿qué? De mente. También. Ese odre viene siendo tu mente vieja que tiene que ser cambiada. Un pensamiento, acuérdense de la palabra arrepentimiento, que es cambio de mente, cambio de pensamiento, un cambio de forma de pensar. Mucha iglesia sigue teniendo pensamientos viejos. De que sí hay que celebrar esto. Acuérdense, el libro de Hebreos habla precisamente de todo lo que el pueblo en algún momento dado celebraba. Acerca de comidas, acerca de celebraciones y de fiestas. Pero dice él, todo eso anunciaba al que había de venir, que era Cristo. ¿Sí? Todo era un anuncio de lo que había de venir. Por eso, en algún momento dado, Jesús manifiesta, destruiré este templo y en 3 días lo restauraré. Hablaba de su persona, pero también un día dijo, no quedará piedra sobre piedra de este lugar. Y señalaba el templo. En el año 70, después de la muerte y resurrección de Cristo, entró, ya no recuerdo si alguien por ahí me ayuda, el pueblo de Israel entró
no guerra, pero fue invadido y destruyeron todo. Y la profecía se cumplió. No quedó nada. ¿Sí? Aquí el autor de Hebreos está tratando de decirles, miren, el templo en el cual en un momento dado nos sirvió, porque hay cosas que nos sirvieron. Acuérdense lo que dice el apóstol Pablo, que hubo cosas que le permitieron llegar hasta el tiempo en el cual él conoció de Cristo. Acuérdense que dijo que él había dejado muchas cosas, pero que ahora él añoraba algo mayor, algo mejor. Incluso mencionó de manera literal, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y el conocimiento de él. Y en aquel tiempo hablamos también acerca de este ejemplo de que hay cosas que fueron transportadas o que son transportadas en un embalaje que mientras no lleguen al destino, sirven para transportar lo que llevan dentro. Pero después de que ya ha sido depositado la mercancía, ¿qué es lo que hacen? Lo que estaba como embalaje o lo que era envoltura se convierte en ¿qué? En basura y hay que tirarla. Aunque yo sé que muchas veces nosotros decimos, ay, es que esta caja está bonita, mejor la guardamos para algo, ¿no? Está bien nuevecita, porque sí, es que la verdad hay embalajes, hay envolturas que están muy bonitas. ¿Sí? Más cuando es una caja grande, dice, ay, en esta llegó mi computadora, la vamos a guardar, porque realmente ya no sirve, ya lo que sirve era lo que transportaba adentro. ¿Sí? Entonces, eso es lo que el autor está tratando de decirles. Miren, dejemos lo que ya nos transportó hasta este punto. Dejemos de pensar en lo viejo. ¿Sí? Si nosotros no permitimos, o más bien, si permitimos que los pensamientos viejos sigan gobernando nuestras vidas, no podremos ver lo que Cristo tiene como presente y lo porvenir. ¿Sí? Es importante, es necesario cambio de pensamiento. Ahora, Hebreos habla acerca de un tiempo de reforma. No sé si por ahí apareció por ahí. Sí, a ver, más adelante. Dice, lo cual es símbolo, ahí está la palabra, ¿sí? El templo, todo eso, lo cual es símbolo para el tiempo que presente, según el cual se presentan que ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica el culto. Fíjense nada más, aquí espérame, déjame en donde estaba, yo te voy diciendo cuando cambie. Esto hay que leerlo con mucho detenimiento, porque muchas veces dentro de la congregación, dentro de la iglesia, seguimos pensando, seguimos deseando, seguimos queriendo hacer lo que ya no tiene sentido de hacer. Aquí el escritor le está diciendo, todo eso que se hacía era un símbolo de lo que había de venir, dice, al tiempo presente. Y habla precisamente de las ofrendas y de los sacrificios, ¿sí? Que se hacían, pero que no hacían perfecto a nadie en cuanto a la conciencia y el que practica ese culto. Más adelante dice, ya que consiste solo en comidas y ¿qué? Bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas, hasta que yo diga, impuestas hasta qué, el tiempo de qué, reformar todas las cosas. La palabra aquí, la cual nos vamos a tener un poquitito, es reforma. Ya la habíamos estado nosotros hace tiempo hablado, ya la habíamos de alguna manera anunciado. ¿Qué es una reforma? Dice ahí, hasta llegar el tiempo de ¿qué?
de reforma, ¿no? ¿Sí lo dice o no? A ver, ¿pueden leérmelo? Ya que consiste solo en las medidas definidas de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reforma las cosas. Ahora, tiempo de reforma. ¿Cuándo viene un tiempo? Es un tiempo de reforma cuando una generación, hablo de personas, cuando una generación ha llegado a comprender la plenitud del sacrificio de Jesucristo y se manifieste en la vida de la iglesia o de las mismas personas, ¿sí? Hebreos habla de cómo en aquel tiempo muchos entraron, como dije, en nostalgia, así como nosotros a veces recordamos cosas, ¿sí?, del pasado. Pero, ¿qué pasado recordamos? ¿Sí? Muchas veces el pasado que nosotros recordamos no es un buen pasado, ¿sí? A veces nos quedamos atorados en un pasado que nos lastima o que nos lastimó. Hablando de culto, hablando de iglesia, hablando de reunión, ¿sí? Pasaba apenas en un lugar donde, y esto no quiero que por favor lo tomemos con madurez, no es una crítica, ¿sí?, sino hay que tener un diagnóstico. Usted cuando va al doctor, ¿para qué quiere un diagnóstico? ¿Para qué queremos un diagnóstico? Para ver qué tratamiento tenemos que tomar para estar bien, ¿sí? Y el diagnóstico de la iglesia hoy en día es una iglesia que es inmadura. Esa es la verdad. A veces la verdad duele, ¿sí? La iglesia aún es inmadura. Pero Dios dice que Él quiere una iglesia que madura. Y estamos en pos de eso precisamente. Dios quiere que maduremos y que demos ¿qué? Fruto. Entonces, a veces podemos ver ahorita en las redes sociales, abres Facebook, abres YouTube y puedes ver, meterte a lugares donde se hacen reuniones, donde se hace culto. ¿Y qué es lo que vemos? Nostalgia. Vemos lo que dice ahí, cosas que no hacen perfecto a nadie, cosas que eran símbolo, ¿sí? Y nosotros lo practicamos en un tiempo, ¿sí? Yo lo practiqué en un tiempo y no me avergüenza decirlo porque no habíamos todavía entendido de lo que se trataba esto, donde hacíamos culto, pero era un culto a veces meramente humano para hacernos sentir o querernos sentir bien con nosotros mismos, ¿sí? Y yo no estoy diciendo que, o no estoy criticándolo, simple y sencillamente es un señalamiento de cómo la iglesia va de alguna manera transitando en el tiempo. Dijimos ahorita tiempo de reforma. Tiempo de reforma es cuando una generación ha comprendido, ¿sí?, ha entendido el sacrificio de Cristo. Porque si tú sales a la calle, todo el mundo sabe acerca del sacrificio de Cristo. Pero, ¿qué entendemos del sacrificio? ¿Qué entendemos de lo que sucedió en la cruz? En el mundo espiritual, ¿qué fue lo que sucedió en la cruz? ¿Sí? Porque lo podemos ver de manera terrenal y lo podemos ver a través de símbolos, dice la misma palabra de símbolo, representados ahí. Pero ¿qué te causa o qué nos causa cuando vemos algo así? ¿Sí? En aquel tiempo ellos contemplaban el templo, recordando cómo se hacían los sacrificios, por no comprender que el tiempo que ya había cambiado por un sacrificio hecho una vez y para siempre. ¿Sí? Una sola vez y para siempre. ¿Qué dice más adelante? Pero estando ¿qué? Ya
presente Cristo. ¿Sí? Cristo ya presente, sumo sacerdote de los bienes que venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué es lo que el autor está tratando de decirle? Diciéndole, miren, dejen de estar viendo el pasado, dejen de estar viendo el templo, porque ese templo está en demolición, ese templo está destruyéndose. Mejor vengan a trabajar en el nuevo templo que edifica Cristo. Eso es lo que les está diciendo. Ese templo está en demolición. Ahora el nuevo templo somos nosotros. Dice el apóstol Pablo que somos templos vivos, ¿sí? Y ese templo tiene que ser edificado. ¿Se acuerdan que Jesús siempre habló de yo edificaré mi iglesia? ¿Sí? Yo edificaré mi iglesia. Siempre habló de eso. Ahora, si recordamos un poco, ni Jesús ni los apóstoles tuvieron que inventar nada con respecto a la escritura. Todo ya había sido escrito. Y siempre apuntaba Jesús a las escrituras. Escrito está. ¿Sí? Los apóstoles decían la palabra profética, ¿sí? Lo que escribieron los profetas. Bien dijo el profeta Joel, bien dijo el profeta tal de cual. Mencionaba. O sea, ellos no tuvieron que inventar nada porque todo estaba ya puesto. Dios a través del tiempo había escrito todo lo que tenía que suceder. Y cuando se presentó Jesús, cuando se presentó el Verbo que se hizo carne, cuando se presentó aquel del cual ellos hablaban y anunciaban, pero que no le conocieron. Y de hecho ahí dice, no conocieron el tiempo de su visitación. Hablando del pueblo de Israel. Porque lo rechazaron, ¿o no? Lo crucificaron. ¿Sí? De hecho Jesús dijo, si Jerusalén, si supieses el tiempo de tu visitación. ¿Sí? Si ellos hubieran sabido a quién estaban condenando, no lo hubieran crucificado. Pero no supieron distinguir el tiempo. Por eso hablamos de tiempos. La palabra nos muestra claramente que mientras que la parte del tabernáculo sigue en pie, no se puede arribar a algo nuevo. Mientras tú y yo sigamos pensando de manera vieja del pasado, no podrá disfrutarse nada nuevo en nuestras vidas. Por eso Jesús dijo, arrepentíos, cambien el pensamiento, cambien su mente. Después el apóstol Pablo dice, miren, no solamente ya cambiaron su mente, ya cambiaron su pensamiento, les voy a dar una buena noticia, ahora vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Sí? Una nueva mente que no es tu mente, es la mente ¿de quién? De Cristo. Porque es Cristo y su mente la que nos ayuda precisamente a entender y a saber y a conocer lo eterno y lo espiritual de Dios. Miren, hay muchos mensajes que se predican en lugares, en distintos lugares, distintos púlpitos. Y fíjense que muchos de esos mensajes son bíblicos. Y eso está bien. Pero miren, algunos hemos aprendido más y sabemos más de personajes bíblicos que de Jesucristo. Sabemos más de Moisés que de Cristo. Sabemos más de Josué, más de Daniel, más de David. Y de hecho algunos dicen, ay, a mí yo me identifico con Josué, ¿no? Yo me identifico con Daniel, no, yo me identifico con Moisés, porque hemos aprendido mucho acerca de la vida de ellos,
Pero lo que hemos ignorado es que todos estos hombres señalaban y apuntaban a Cristo. Todos ellos. ¿Sí? Todos ellos señalaban y aún invocaban a Cristo, a que apareciera aquel que habría de cambiarlo todo, aún el tiempo. Antes de Cristo y después de Cristo cambió el tiempo. Él lo cambió todo. La iglesia debe ser gobernada por Cristo, por la palabra dada por Cristo. La iglesia tiene que tener una administración gubernamental de reino, de Cristo, de lo espiritual y de lo eterno, ¿sí? No de lo que yo creo, yo pienso, yo me imagino, ¿sí? La iglesia, como vimos en el video hace rato, tiene que, toda humanidad o todo humanismo tiene que salir de la iglesia para que Cristo pueda edificar a las personas en sus vidas, en nuestras vidas, ¿sí? No tiene que haber filosofía humana dentro de una iglesia, porque quien gobierna, quien debe gobernar es Cristo y su palabra, ¿sí? Y muchas veces hemos metido humanismo dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque creemos y sentimos, porque eso de sentir también es algo que nos trasciende, porque provoca que el ser humano quiera algo visible, ¿sí? Algo que se pueda sentir, algo sensorial. Por eso a veces en algún momento dado, en otro tiempo, los que dirigíamos el culto, el servicio, la alabanza, teníamos que decir, a ver, yo siento de Dios, ¿no? El Espíritu de Dios se pasea, o ven Espíritu Santo, ven, ¿sí? Porque hemos ignorado. Pregunto de una manera muy natural. Dice, pero estando Cristo ya presente, o sea, Cristo ya presente, ¿entre qué? Dice la palabra, entre nosotros, con nosotros también. Entre nosotros y en nosotros. ¿Qué necesidad tenemos de pedirle que venga? ¿O tenemos que pedir que Dios venga? No tenemos que decir, Señor, ven. Porque eso es lo que hacía yo. De manera personal, para que nadie se vaya a sentir aludido. Ven, Espíritu Santo, lléname de tu presencia. La palabra dice que ya hemos sido llenos del Espíritu y que el Espíritu Santo nos habita, ¿sí? En otro tiempo, hablando de tiempo, sí, el Espíritu Santo venía y se posaba sobre profetas, sobre los patriarcas, sobre personas que estaban en el gobierno, en autoridad. El Espíritu Santo venía, se posaba sobre ellos y hablaba. ¿Y después qué? Se iba. Pero estando presente ya Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación que sigue. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró, ¿qué? Una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por eso es importante que todos nosotros entendamos que la primera premisa es: yo estaba muerto, pero Cristo me dio vida. Obteniendo eterna, ¿qué? Redención, ¿sí? Necesitamos tener vida eterna. Porque si tienes vida eterna y tenemos vida eterna, ¿qué te va a preocupar lo demás? Si lo eterno te posee, si lo eterno... Por eso el apóstol Pablo dice, ¿qué nos puede separar de Dios? Pero hay que entenderlo.
¿Qué me puede separar del amor? Dijimos hace rato, si el evangelio te vino porque un bien material llegó a tu vida, el día que se te vaya, todos van a decir, ay, que Dios me abandonó. ¿Sí? Y ahí es donde entra a lo mejor alguien por ahí que es muy bíblico, puede decir, bueno, y entonces me acuerdo de la historia de Job. Acuérdense que Job era de los hombres más ricos de aquel tiempo. Pero una vez Dios permitió que fuera tocado. ¿Y qué le quitó? Todo. Todo. Todo le quitó. Y Job se mantuvo. Se mantuvo. Porque alguien le dio la idea a Dios. Acuérdense que ese alguien no era ninguna persona honorable. Le dijo, te sigue alabando y te sigue bendiciendo porque pues se murieron sus familiares, se le quitaron su ganado. Dice, pero deja que toque yo a él y vas a ver cómo. Y ya, ¿qué fue lo que le pasó? En su cuerpo empezó a tener, ¿qué fue esta enfermedad? La lepra. Y entonces como que ahí cambió la cosa, ¿no? Ahí cambió la cosa. Que se mantuvo, sí se mantuvo. Decía, Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando se experimentó en su propio cuerpo todo esto que menciona la Escritura de la lepra, como que ahí ya cambió la cosa. ¿Sí? Al grado que se puso a discutir con Dios. Y Dios entabló una discusión con Job. Pregunto, ¿quién podría discutir y ganarle a Dios? Nadie. Porque Job tenía que entender algo. Y lo entendió. Nosotros tenemos que entender lo mismo. Pero algo importante a señalar, si aquellos que han leído el libro de Job, Dios discute con Job y Job discute con Dios. Pero llega un momento en que Job le dice, no es justo esta discusión. No es justo que tú y yo estemos discutiendo. No es justo, porque tú eres Dios y yo soy hombre. Necesitamos ¿qué? Un árbitro. Alguien que sea árbitro, porque tú eres Dios y yo soy hombre. Tú estás discutiendo conmigo como Dios y yo estoy discutiendo como hombre. Y ahí, ¿qué es lo que está diciendo? Necesitamos un mediador. Jesús después dijo, quiero que vayan juntando todo esto, armando esta imagen, este cuadro. Jesús dijo, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. ¿Sí? Le dijo a sus discípulos, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. Voy pues a arreglar esto para que donde yo estoy, ustedes también estén. En pocas palabras, cuando Job discute, dice de esta manera, yo no te puedo ganar porque tú eres Dios. E empieza de alguna manera a anunciar, a pedir que ya venga quien habría de ser el árbitro. Después en el Nuevo Testamento habla acerca de que hay un mediador, no mediadora, un solo mediador, entre Dios y los hombres. ¿Qué es quién? Jesucristo hombre. ¿Sí? Le dijo a sus discípulos, donde yo estoy, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Primero. Pero después le dijo, a donde yo voy, pues voy a preparar un lugar.
Obviamente los discípulos no lo entendían. Nosotros lo entendemos porque sabemos la historia. Pero la pregunta es, ¿qué causa eso en ti? Porque historias podemos sabérnosla. ¿Sí? Historia hasta en la escuela no la enseñan. Pero hablando en el aspecto espiritual y eterno, ¿qué es lo que te causa? ¿Qué es lo que nos causa cuando vemos precisamente el sacrificio de la cruz? ¿Cómo es que Dios se hizo carne? Juan, el apóstol, habla y dice, ¿el verbo qué? Se hizo carne. ¿Cómo se hizo Dios carne? ¿Cómo fue que Dios se hizo carne? Que habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito, Hijo de Dios. ¿Lleno de qué? De gracia. Nunca en la historia del hombre había poseído alguien la gracia y la verdad juntas. La gracia y la verdad caminaron en esta tierra. La gracia y la verdad alumbró a los hombres, porque eso es lo que dijo Jesús, vosotros sois luz. ¿Sí? Qué importante es entender cuando el escritor de Hebreos habla de esta reforma. Ahora, ¿qué es o qué quiere decir reforma? Porque esto es importante también. ¿Sigue otro versículo por ahí, Joyce? Ajá. Sí. Con sabiduría se edifica la casa. Hablando acerca de que Cristo siempre dijo, yo edificaré. Pero no fue, como les dije, ya todo Dios lo había escrito a través de los tiempos de la historia del hombre. Cuando dijo Jesús, yo edificaré mi iglesia, ya se había anunciado. Con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirma, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Cuando Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia, no sacó algo nuevo. Eso ya estaba escrito. ¿Sí? Jesús dijo, todo ha sido consumado en la cruz, porque todo lo que se había escrito de él se había cumplido. Todo lo que anunciaron los profetas, todo lo que se escribió antes de su venida, tuvo cumplimiento. Permítame un segundo. Ahora, cuando hablo de las escrituras, estoy hablando de que nuestra fe debe estar regulada precisamente por lo que ya está escrito. ¿Sí? Nuestra fe, esto es importante, nuestra fe, ¿qué es lo que crees? ¿Qué es lo que creemos? Nuestra fe tiene que estar regulada por la escritura, por la palabra, por lo que ya está escrito. ¿Sí? Por eso debe de estar regulada nuestra fe. Y encontrar su tiempo, ¿sí?, en nuestras vidas. Jesús siempre apeló a las escrituras. Decía yo edificaré a mi iglesia, Jesús dijo. ¿Sí? Para que haya un cierre de una reforma, deben combinarse varias cosas. Como dije hace rato, tenemos que tener vida eterna para vivir en un eterno presente. Por eso Dios nos resucita y nos da ¿qué? Vida eterna. Para poder vivir en un eterno presente. ¿Sí me explico? Lo eterno gobierna todo. El tiempo. ¿Sí? Y Dios en determinado tiempo cronos de la tierra abre una ventana, un espacio, que fue lo que pasó hace 2000 años, que el Verbo se hizo carne, ¿sí? ¿Sí? Que Cristo apareció en el tiempo. El problema es que
las naciones o la nación de Israel no supo detectar el tiempo en el que vivían. ¿Sí? Pregunto, ¿en qué tiempo estamos viviendo? ¿En qué tiempo crees tú que estamos viviendo? Hay una urgencia en el entendimiento de lo eterno. Nosotros debemos de tener una urgencia del conocimiento de lo eterno y de lo espiritual, porque de las historias y de lo material ya sabemos mucho, y algunos estamos muy cabezones, ¿sí?, de tanta información y de tanto conocimiento escritural, pero necesitamos tener un entendimiento del espíritu, ¿sí? ¿Un entendimiento de qué? Del espíritu, ¿sí?, de lo eterno, ¿sí? Que nuestro evangelio comience en la cruz. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, y ya no vivo yo, sino Él vive en mí. Estamos hablando de una muerte y de una resurrección y de una vida. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué? Crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Por eso el entendimiento de la cruz. La iglesia, hablo de la iglesia global, necesita y necesitamos experimentar una resurrección en Cristo, ¿sí? Como iglesia necesitamos todos experimentar, ¿sí?, experimentar una resurrección en Cristo. Si el Espíritu de Dios nos hace experimentar esta resurrección, créanme que, como se los dije, debemos de ponerle un valor a todo lo que oímos, ¿sí? Así como lo hablamos en cuestiones de dinero, que no es lo mismo que se te pierda un peso a que se te pierdan 1,000 pesos. Porque si te pierden un peso, dices, era un peso. Pero si se te pierden 1,000 pesos, vas a tratar de buscarlos y a ver si los encuentras. No es lo mismo, ¿verdad? Porque con un peso no te dificulta tu día en tu economía, pero 1,000 pesos sí. Por eso dijimos aquella vez, debemos de agregarle un valor a lo que oímos, ¿sí? Tenemos que agregarle un valor a lo que oímos, a las reuniones que tenemos también, ¿sí? Porque a veces no le damos valor. Y es importante y es necesario que le demos valor a lo que estamos escuchando o a lo que oímos, ¿sí? Si nuestro evangelio comienza en nosotros con una experiencia de resurrección a vida, entonces empezó bien y terminará bien. Y esta palabra con la que quiero cerrar, que dice, porque la obra que Dios empezó en ti, la terminará hasta el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Si es que resucitamos y vivimos en Él y por Él. Como lo dice el apóstol Pablo, nada me puede separar del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni la vida, ni la enfermedad, ni la muerte me puede separar, porque estoy en Él, porque Él está en mí. Qué importante es que nosotros, como iglesia, experimentemos precisamente
esta resurrección. Decía por ahí una persona, y creo que es importante señalar, que en estos tiempos ha habido más conversiones de gente cristiana que en otro. ¿En qué sentido? En que a nosotros, y lo digo a título personal, me llegó el evangelio de una manera diferente, que no era la correcta. Nosotros decíamos y cantábamos que somos portadores de su gloria. ¿Sí? ¿Se acuerdan del canto? ¿Sí? Que somos portadores de su gloria. ¿Por qué somos portadores de su gloria? Porque Cristo nos habita. ¿Sí? Porque la esperanza de gloria que tanto anhelaba el pueblo de Israel se hizo presente y vive en nosotros ahora. Y está presente en nosotros. Cristo, la esperanza de gloria, dice la palabra. ¿Cuál era el misterio? Cristo estuvo escondido en todo lo que el autor de Hebreos menciona. En todo eso de los cultos, en las ceremonias, en las fiestas, en los sacrificios, estaba oculto Cristo. Por eso dice ahí, hasta que Cristo se hizo presente. Hay todavía muchísimo por qué decir, anunciar, pero creo yo que el tiempo apremia y vamos a terminar con unas frases o reflexión, y es esta: ajustemos nuestras vidas. ¿Sí? Ajustemos nuestras vidas. La obra de Cristo es constante. ¿Sí? O sea, si tenemos que retroceder en cuanto a la enseñanza, pero que esa enseñanza hacia Cristo, está bien. Porque si nuestro retorno, o más bien, nadie puede retroceder si en el lugar en el que quiere llegar es Cristo. ¿Sí me explico? Un poquito más claro. Porque a veces en lo personal dices, bueno, es que yo aprendí esto y ahora tengo que reaprender. Sí, hay que reaprender, y no es un retroceso en ese sentido. Porque si el lugar a donde queremos llegar es Cristo, está bien. El problema sería que no quisiéramos llegar a Cristo, pero si queremos llegar a Cristo, si es necesario, ajustemos nuestra enseñanza, ajustemos nuestra doctrina, ajustemos nuestras vidas, porque la obra de Cristo es constante. ¿Sí? ¿Sí se entiende esta frase? La obra de Cristo es constante. Todos los días, todos los días. Por eso esta expresión de constancia. Decía por ahí que el que persevera o que persevere hasta el fin, dice, será salvo. Pregunto, ¿habla de salvación? ¿Por qué es importante también entender el texto y el contexto? ¿Sí? Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. ¿Sí? Hay dos salvaciones en nuestras vidas. La salvación que viene por la resurrección de estar muerto y la salvación de nuestra alma. Esta constante salvación es de nuestra alma. Acuérdense que nuestra alma no fue resucitada, se quedó con la misma porque seguimos sintiendo hambre, seguimos sintiendo cosas, experimentando situaciones. Nuestra alma no fue resucitada. Nuestra alma tiene que ser renovada, tiene que ser enseñada, ajustada a la palabra.
Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin será salvo. Es constante. Esta salvación de nuestra alma es todos los días, porque hoy quieres y probablemente mañana no vayas a querer. De eso se trata, a eso se refiere. Si tú y yo somos constantes, ¿sí?, en estar renovando nuestra alma, esto quiere decir en estar aprendiendo, en estar siendo expuestos a una palabra, ¿sí?, y esto es todos los días, no tenemos problema. Porque aquí lo que Dios quiere es que también nuestra alma, no solamente nuestro espíritu no tiene problema, Nuestro espíritu no tiene problema. El problema es nuestra alma, donde están nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros sentimientos. Ahí es donde hay problema. Ahí es donde nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos ayude. Ahí es donde hay que ajustar esta parte de nuestras vidas, ¿sí? Porque a veces nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que sentimos. Y a veces no todo lo que ves, como dice la palabra, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro. Entonces, no nos dejemos deslumbrar, sino que seamos atentos a la voz del Espíritu de Dios. Recordemos que Dios ha depositado en nosotros discernimiento y la otra parte, a ver si se acuerdan de la clase, discernimiento, intuición. Es lo que necesitamos. Señor, te damos gracias en esta tarde, en este mediodía, Señor. Padre, tu palabra ha sido expuesta, Señor. Y yo lo único que quiero pedirte, Señor, es que a través de tu Espíritu, todo lo que es eterno, todo lo que es espiritual, Señor, pueda ser atesorado en el corazón y en la mente de mis hermanos. Todo aquello que es humano, todo aquello que es palabrería, que no es de tu Espíritu, Señor, pueda ser quitado. Que permanezca solamente la palabra limpia y pura de tu Espíritu en nosotros, Señor. Como hombres tenemos falacias, tenemos debilidades, Señor, pero tú eres perfecto. Tú eres perfecto, Señor. Y tú deseas que nosotros vayamos siendo perfeccionados en ti, Señor. A través de la palabra, a través de la predicación, a través de la oración, a través de la canción. Te pedimos, Señor, que tú, Señor, nos ayudes, Espíritu Santo. Trae la luz a nuestras vidas para que podamos ver, Señor. Alumbra nuestros ojos para que podamos ver y entender lo que en este tiempo tu Espíritu Santo está haciendo y está obrando en nosotros y alrededor de nosotros, en tu iglesia, Señor. Padre, que todos los que hemos oído esta palabra, Señor, nos vayamos con ese deseo de vivir intensamente en ti, Señor. De recordar que no estamos solos. De recordar que es tu Espíritu el que nos ayuda, el que nos vivifica, el que nos acompaña, el que nos ayuda en nuestras debilidades, Señor. Porque no estamos solos, porque tú estás con nosotros, Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque hemos sido resucitados en ti, Señor. Y ahora poseemos vida eterna. Nada nos puede separar de tu amor. Nada, Señor. Ni nadie nos puede separar de este amor que es en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Sigue hablando a nuestras vidas, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, de este lugar salgamos enriquecidos, pero no por una palabra de hombre, sino por una palabra que proviene de ti, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, te bendecimos, te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. En Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.